Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. El día de hoy es 3 de marzo del año 2021. Me encuentro en la unidad deportiva Los Pinos, en Petaquillas, Guerrero. Un lugar realmente majestuoso, bello y mágico, lleno de vida y de sacralidad que podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? El día de hoy voy a grabar un video que llevo un buen tiempo pensando y me encuentro bastante emocionado, entusiasmado, nervioso, contento, ansioso por la grabación de este video. Es la primera vez en todos los videos que grabo el proyecto Ser Mindful en que tengo apoyo que haya hecho a través de computadora. ¿Ok? Normalmente pues no utilizo guiones ni estructuras, pero este video es realmente complejo, sofisticado. Este video se va a llamar niveles de observación y niveles de conciencia o de ser consciente. Y bueno, me gustaría darte un par de datos que creo que es importante que conozcas. Hace 9 años que empecé a estudiar psicología. Hace 4 años que soy psicólogo. Hace 6 años que empecé a practicar mindfulness y que mi vida cambió de manera radical, ¿sí? Y que me ha tocado ver a otras personas cambiar su vida a través de el mindfulness que he utilizado en mi práctica clínica. Actualmente tengo 32 años. Algunas personas podrán pensar que alguien de 32 años ya es un anciano. Sin embargo, en temas de espiritualidad, alguien de 32 años es realmente joven, ¿no? Sobre todo para llegar al nivel de comprensión en el que estoy, y me siento muy contento y muy orgulloso de eso, porque ha sido un proceso realmente largo para llegar a este punto en el que estoy. He buscado información en todos lados, de manera formal, a través de mis conocimientos en psicología, libros formales, diplomados, talleres, congresos, artículos científicos, videos en internet, pero también de manera informal, Instagram, Twitter, TikTok, películas, en todos lados, ¿no? En el arte, en cualquier lugar puedes encontrar información valiosa. Entonces, pues esto que te voy a compartir el día de hoy es el resultado del aprendizaje de todo este tiempo, ¿sí? Para mí ha sido bastante interesante poder compartir este material. O sea, para poder diseñar estas 3 hojas tuvieron que pasar 6 años, ¿sí? Es lo más avanzado que conozco, es lo mejor que puedo explicar hoy en día, y estoy seguro que cuando tenga 90 años y esté observando este video, no va a haber mucha diferencia entre lo que voy a explicar ahora y lo que voy a explicar más adelante. Seguramente voy a aprender muchas cosas en el proceso, pero la esencia va a ser la misma, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. Jiddu Krishnamurti, antes de empezar con esto, me gustaría compartirte un par de cosas. Jiddu Krishnamurti es un prodigio de la espiritualidad, es probablemente el mejor maestro espiritual de la historia, y para él los procesos, los métodos no son necesarios, ¿ok? Es estar atrapado en el tiempo. Él habla de un despertar súbito, que puedes terminar con todo en menos de un segundo, sin procedimientos y sin métodos, ¿ok? Es algo asombroso, es algo increíble. Sin embargo, Krishnamurti fue entrenado por Krishnamurti es un prodigio de la espiritualidad, pero además recibió un entrenamiento descomunal por parte de la sociedad teosófica, en el que fue entrenado y preparado, ¿no?, para ser el nuevo Mesías y estar a la altura de Jesús o de Buda, que desde mi punto de vista lo superó, porque tanto Buda como Jesús estaban atrapados en el tiempo, Krishnamurti no. Ahora, hay otro maestro espiritual bastante interesante que se llama Nisargadatta Mahara, ¿ok? Lo interesante de él es que él
no tuvo un entrenamiento como el de Krishnamurti. Su gurú solamente le dijo, enfócate en la atención de yo soy, y ya. O sea, él no tuvo diferentes prácticas de meditación, él no tuvo que leer diversos libros, escrituras sagradas, como lo hizo Krishnamurti. Él pudo, solamente enfocándose en la sensación de yo soy, ¿sí?, lograr su despertar espiritual, o sea, sin un entrenamiento adicional. ¿Y por qué te menciono a estos dos autores? Bueno, porque estos dos autores destrozan todo lo que te voy a mencionar en estas 3 hojas, ¿ok? Entonces, hay alternativas distintas donde no hay métodos, donde, como Krishnamurti lo dice, nada es necesario, ¿ok? Hay una frase de él que es: la filosofía, la espiritualidad, la religión y la ciencia no son el camino. La verdad es una tierra sin caminos. No es el orden exacto de las palabras, pero esa es la esencia, ¿ok? Lo que te estoy tratando de decir, que todo lo que te voy a explicar en estas 3 hojas no es necesario, ¿ok? Que hay gente sumamente brillante de espiritualidad que ha dicho eso no es necesario. En el caso de Nisargadatta Mahara, él solamente enfocando su atención en el yo soy, fue todo lo que tuvo que hacer. No tuvo que leer libros de espiritualidad, ni practicar meditación formal, ni hacer prácticas de mindfulness, nada de eso. ¿Ok? Entonces te quería compartir esto, que hay otros caminos, solo que esos caminos yo no los conozco, así que desarrollé este camino, ¿ok? Que es un poco como la línea de otras tradiciones espirituales, como el budismo tibetano, el budismo zen, que realmente tiene muy pocas prácticas de meditación, pero vaya, que es a través de un proceso, de un entrenamiento, ¿ok? Ahora, el tema de la conciencia es uno de los temas más fascinantes que existen, ¿ok? Es uno de los temas más fascinantes que existen. ¿Por qué? La psicología, la filosofía, la espiritualidad, la física, las neurociencias, inclusive el análisis conductual aplicado están interesados en este tema relacionado con la conciencia. Cada área del conocimiento lo va a explicar de una forma distinta, ¿ok? Entonces, el tema de conciencia es un tema sumamente importante para toda la humanidad, porque a partir de ahí conocemos el mundo, ¿ok? Y bueno, me gustaría explicarte en qué me voy a basar para poder desarrollar estas prácticas, o por qué lo voy a explicar de esta forma. En primer lugar, lo voy a explicar de esta forma porque es así como diseñé las prácticas del proyecto Ser Mindful, ¿ok? De esa forma. Es la forma en que diseñé las prácticas del proyecto Ser Mindful, por un lado. Por otro lado, es una explicación después de esas prácticas de cómo podrían ser esos niveles de conciencia en los que tú podrías experimentar. Ahora bien, algunos de estos niveles o prácticas, las disciplinas científicas tradicionales fácilmente podrían explicarlas si están realmente interesados en algunos niveles de conciencia de los que te voy a hablar. Por otro lado, hay otros niveles, sobre todo los últimos del video, que la ciencia tradicional, como está diseñada actualmente, no podría estudiar, tal vez, o no está interesada en estudiarla en este momento. Tal vez en 100 años las cosas cambien, ¿ok? Entonces, de esta forma lo diseñé, ¿ok? También comentarte que es muy difícil poder diseñar los niveles de conciencia, porque el tema de el despertar espiritual, la realización espiritual es sumamente compleja y es muy aleatoria. Puede que una persona tenga un despertar súbito, como el que le sucedió a Eckhart Tolle, ¿sí? O que tenga un despertar gradual, ¿okay? Que es como a la mayoría de las personas les pasa. Entonces voy a tratar de describir y poner en palabras experiencias y estados de conciencia que son bastante complejos de explicar a través de las palabras, sin olvidar que las palabras no son la experiencia, solamente apuntan hacia esa experiencia,
Entonces, ¿por qué voy a explicar los niveles de conciencia de la forma en que lo voy a hacer? Uno, porque las prácticas del proyecto Ser Mindful están diseñados de esa forma. Y después voy a tratar de explicar esos estados de conciencia que se pueden ir desarrollando de manera gradual o de manera súbita, de manera repentina. Es muy aleatorio, que te lo voy a explicar de esa forma porque es la forma en la que puedo transmitírtelo, pero realmente es muy aleatorio, para que cuando tú estés experimentando o viviendo este tipo de situaciones puedas responder mejor. Entonces, bueno, voy a empezar, ¿sí?, con el primer nivel, por así llamarle. Sí, realmente no hay niveles, pero es una forma de decirlo. Bueno, niveles de observación sí hay, de conciencia no. Pero bueno, en el primer nivel de observación es el más sencillo de todos, es el que se utiliza en meditación shamatha o meditación de atención focalizada. Solamente se trata de que dirijas tu atención en un objeto atencional. Es todo lo que tienes que hacer, dirigir tu atención a un objeto atencional, permanecer con tu atención en ese objeto atencional. De manera automática te vas a distraer, te vas a dar cuenta que estás distraído y vas a regresar tu atención al objeto atencional. Esa es la estructura básica de las meditaciones de atención focalizada. Enfocas tu atención en algo, en un objeto atencional. Te voy a poner este ejemplo, ¿sí? Esto lo utilizo con mi selfie stick y lo voy a colocar en mi mano, ¿ok? Este va a ser mi objeto atencional. Lo coloco en mi mano, ahí está. Esta práctica que voy a hacer de ejemplo, voy a cerrar los ojos y solamente se trata de sentir el peso de este objeto sobre mi mano. ¿Ok? Lo empiezo a sentir, ahí está. Mi atención está enfocada solamente en el objeto atencional. Eso es todo, solamente me enfoco en eso. ¿Ok? Si me llego a distraer, vamos a suponer, tengo una distracción, me doy cuenta que estoy distraído, regreso mi atención al objeto atencional. Y eso es todo. En eso consisten las prácticas de atención focalizada o el nivel de observación 1. Ahora, usa tu imaginación y vamos a cambiar el objeto atencional. Piensa en cualquier objeto que podría caber en mi mano, ¿ok? Lo que sea que se te ocurra. Podría ser un muñeco, podría ser una manzana, podría ser esta hoja, ¿ok? Ahí está, ahora es la hoja. Cierro mis ojos y enfoco mi atención en sentir cómo se siente el peso de la hoja sobre mi mano. Ahí está. Y eso es todo. Mi atención solamente está enfocada en un objeto, ¿ok? O podría cambiar la práctica. La práctica podría ser, se trata solamente de observar la hoja, estoy observando la hoja y si me distraigo, me doy cuenta que estoy distraído y regreso mi atención a la hoja, ¿ok? Esta es la práctica de meditación más básica que se puede utilizar, y conforme vamos aprendiendo a meditar vamos cambiando los objetos atencionales y vamos cambiando el tiempo que tardamos enfocados en la meditación. Entonces ese es el primer nivel de observación, enfocar tu atención solamente en el objeto atencional. Listo, sencillo, simple. Ahora, este objeto atencional puede cambiar bastante y puede llegar a ser complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, el objeto atencional puede ser escuchar un sonido, el objeto atencional puede ser sentir cómo tu pecho sube y baja, notar tu respiración, ¿ok? Y hay una infinidad de prácticas donde se trata solamente de observar el objeto atencional básico, ¿ok? Sin embargo, puede llegar a ser realmente complejo. Por ejemplo, en terapia lo hacemos, podemos hacer que el objeto atencional de la persona sea su tristeza, sea su soledad, sea su frustración. Entonces la persona enfoca su atención en sentir su tristeza, en sentir su frustración, ¿ok? Y al hacer eso, está enfocando su atención en un solo objeto atencional, que es su tristeza o su frustración. Es muy diferente que yo enfoque mi atención en este objeto, ¿sí?, a que yo enfoque mi atención en mis emociones dolorosas. Si este objeto no tiene ningún significado para mí en mi historia de vida, pues no es ningún problema ponerlo en mi mano y sentirlo, ¿ok? Entonces, el objeto atencional puede cambiar. Te hablé de la tristeza,
Puede ser algún síntoma también, algún síntoma que la persona experimente, que enfoque su atención en su taquicardia, que enfoque su atención en su pecho apretado, ¿ok? Entonces, sigue siendo el nivel de observación 1, que es el objeto atencional. Pero también lo podríamos hacer más difícil. Podemos hacer que la persona dirija su atención a sus pensamientos, a esos pensamientos que la lastiman, que le duelen, que la hacen sentir mal y que los observe. O podemos hacer que la persona recuerde algún suceso traumático, ¿sí? Y aunque es muy distinto, el nivel de observación es uno. La atención de la persona solamente está dirigida en sentir, en enfocar a ese objeto atencional, sea una emoción, sea un pensamiento, sea un recuerdo, un impulso, un síntoma, un objeto, ¿ok? Ese es el nivel de observación 1 y es el nivel, podríamos llamarle más sencillo, pero podemos hacerlo realmente complejos, ¿no? Si yo hago que tú observes tus pensamientos dolorosos, que tú observes esos recuerdos que te lastiman, pues ya no es tan sencillo. Sin embargo, el nivel de observación es el 1, ¿ok? Ahora, vamos a empezar al nivel de observación 2, que es el siguiente. Ya no solamente se trata de darte cuenta del objeto atencional, ¿ok? Ya no solamente se trata de darte cuenta de este objeto, ese es el nivel 1. Cuando tu atención solamente se enfocaba en este objeto, ese es el nivel 1 de observación. El nivel 2 es, me doy cuenta del peso de este objeto en mi mano, pero también me doy cuenta que soy yo quien se da cuenta de este objeto, ¿ok? Entonces, ¿qué están pasando? Están pasando dos situaciones. Eres consciente de la experiencia de este objeto y eres consciente de la conciencia de la persona que es consciente sobre esto. Son dos experiencias distintas. Lo que experimentas es una cosa, que es lo que normalmente, entre comillas, eres consciente, porque probablemente no lo seas, y otra cosa es la conciencia, la persona que conoce esa experiencia, ¿ok? Son dos cosas muy distintas. Entonces, ese es un segundo nivel de observación. Ya no solamente se trata de observar el objeto. Enfoco mi atención en sentir el objeto. Ahí está, lo estoy sintiendo. Sino que también me doy cuenta, a nivel experiencial, soy consciente que yo soy quien está siendo consciente de este objeto. ¿Ok? Dos experiencias, el objeto que es conocido y el conocedor del objeto, ¿okay? Entonces me doy cuenta de la experiencia, del conocimiento y del conocedor. Me doy cuenta que soy yo quien está conociendo esto. Y a veces parece una obviedad, perdón. Pues es obvio que soy yo, ¿quién más podría ser? Sí, pero no te das cuenta de eso, no te das cuenta de esa experiencia. Inclusive mientras me estás escuchando, mientras me estás observando, tal vez no te habías dado cuenta que eres tú quien me está observando hasta que te lo estoy diciendo. Pero ese darse cuenta no es a través del intelecto, de la lógica, de la razón, es a través de la experiencia. Cuando puedes ser consciente que eres tú quien está conociendo eso que seas que estás conociendo. Entonces las prácticas en este nivel, pues en esencia funciona igual que en el primer nivel. Vas a utilizar cualquier objeto atencional que tú quieras, tu pensamiento, emoción, sensación, un vaso, un muñeco, lo que tú quieras, pero no solamente se trata de que te des cuenta de la experiencia como normalmente lo haces, sino que te des cuenta que eres tú quien está teniendo la experiencia. Ese es el nivel 2, está la experiencia y está el experimentador. En este nivel, después lo vamos a cambiar. Ahora, en un tercer nivel, ya no solamente se trata de ser consciente de este objeto. En el primer nivel solamente se trataba de aquí. Lo observo y ya. Mi objeto atencional es este. En un segundo nivel era, soy consciente de esto y soy consciente de mí como la persona que conoce. Pero también puedes observarte a ti mismo
haciendo la actividad, por ejemplo, observarte sintiendo. Entonces, 1. ¿Estoy sintiendo este objeto? ¿Estoy consciente de mí mismo? Y mientras estoy sintiendo este objeto, puedo observarme a mí mismo sintiendo. O sea, estoy sintiendo este objeto, lo estoy sintiendo aquí, y al mismo tiempo me estoy observando a mí, sintiendo. ¿Ok? Estoy integrando observación dentro de la observación, que en este caso es observarme sintiendo. ¿Ok? Y lo puedes hacer con cualquier actividad. Es una experiencia curiosa. Por ejemplo, puedes enfocar tu atención en cómo estás respirando. ¿Ok? Y no solamente se trata de enfocar cómo estás respirando, sino de observarte a ti respirando. Es una presencia que vas a experimentar y va a ser muy curioso cuando la tengas. Observo mi respiración, ese es el nivel 1, soy consciente que soy yo quien está respirando, pero ahora, mientras yo estoy respirando, puedo observarme a mí respirando, ¿ok? Y aquí hay un par de preguntas importantes que te voy a plantear ahorita y lo voy a responder más adelante. ¿Quién está observando? ¿No? ¿Quién está observando? Más adelante lo voy a responder. Entonces, estas son 3 prácticas que así diseñé en el proyecto Ser Mindful. Apenas vamos en el nivel 2 de observación. Sin embargo, es muy interesante observarte sintiendo, observarte pensando, observarte haciendo. Es como si estuvieras poniendo espejos en la observación y es muy interesante poder hacerlo. Ahora, estos son respecto a las prácticas de observación. Ahora te voy a hablar sobre otras cuestiones. Cuando tú empiezas a hacer estas prácticas de manera gradual y de manera sistemática, lo que va a suceder es tu nivel de conciencia poco a poco se va a ir desarrollando, inclusive aunque no estés haciendo prácticas de mindfulness en la vida cotidiana. Entonces vamos a hablar que vas a empezar a ser consciente de lo que estás viviendo. ¿Y qué significa ser consciente de lo que estás viviendo? Bueno, es darte cuenta en este nivel básico y sencillo, que empieces a darte cuenta de qué está sucediendo a tu alrededor, qué es lo que está pasando alrededor de lo que está sucediendo, que no estés pensando en el pasado, pensando en el futuro, sin darte cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ti, de lo que está sucediendo en el ambiente en el que tú estás, ¿sí? Y es un punto importante, darte cuenta de lo que está sucediendo. Lo vas a empezar a hacer de manera automática. Después vamos a hablar de algo que le vamos a llamar ser consciente que eres consciente. Esto es una forma, un estado de conciencia en el cual ya no solamente se trata de que seas consciente de lo que está pasando o de lo que está sucediendo, ¿sí? Sino que puedas darte cuenta en ese momento que eres consciente, ¿ok? Ser consciente que eres consciente, porque te va a pasar en algunas ocasiones que puedes ser bastante consciente de lo que está pasando en tu ambiente circundante y no ser consciente que eres consciente, ¿sí? Es agregarle autoobservación al hecho de ser consciente, ¿ok? Entonces no solamente se trata de ser consciente, lo cual es una maravilla, que ya seas consciente de lo que te está pasando en tu vida cotidiana, sino que puedas ser consciente que eres consciente, ¿ok? En tiempo real. Ahora, después vamos a hablar de otro tipo de otra forma de ser consciente, que es ser consciente, ¿ok? Ser consciente que
tu vida es este momento, ¿sí? Esta parte es una maravilla. Ser consciente que tu vida es este instante que estás viviendo ahora. Los seres humanos tenemos una ilusión, bueno, tenemos una cantidad gigantesca de ilusiones, pero una de las ilusiones más comunes que tenemos es pensar que nuestra vida son el conjunto de áreas vitales que tenemos. Piensas en el trabajo, en la escuela, en la familia, en los amigos, en los hobbies, en los pasatiempos, en los problemas. Claro, todas esas áreas vitales, áreas vitales integran y son parte de tu vida, por supuesto que lo son, pero no son tu vida. Tu vida es este instante que estás viviendo ahora. Esto es tu vida, ¿ok? Lo que sea que estés haciendo ahora, detente, observa el ambiente en el que estás, date cuenta qué estás experimentando ahora y date cuenta qué está pasando a tu alrededor. Este instante, este preciso instante que estás viviendo ahora, en el que una persona te está hablando a través de tu celular o el dispositivo que estés utilizando, esta es tu vida. En este momento tú sabes todo acerca de mi vida, puedes darte cuenta cómo es mi vida, porque lo que estás observando alrededor de mí, lo que está pasando afuera y lo que estás viendo en la pantalla, esta es mi vida, ¿ok? Claro, yo tengo otras actividades que hacer, etcétera, pero eso no es mi vida es este instante, este momento. Y es muy importante que tú te des cuenta de eso, que este instante que estás viviendo ahora es tu vida. El conjunto de áreas vitales, por supuesto, integran parte de tu vida y son sumamente importantes y valiosas, pero no están presentes. Por ejemplo, pues yo tengo diferentes actividades que realizo, diferentes roles, soy hijo, soy novio, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, soy instructor de psicoterapia, soy el creador del proyecto Ser Mindful, compañero, amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes roles, visito diferentes situaciones, diferentes lugares, tengo diferentes responsabilidades. Y todo eso es parte integral de mi vida, pero no es mi vida. Mi vida es este instante. Y si yo puedo vivir mi vida de acuerdo momento a momento, es algo fabuloso y fantástico. Y en este momento lo que estás observando es mi vida. Entonces es ser consciente que este instante, que este momento es tu vida, ¿ok? Es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Y es así, toda tu vida sucede ahora, en este instante. Por supuesto, el momento presente va a cambiar, ¿sí? Las formas, la forma del momento presente, la forma de la hora constantemente está cambiando, sin embargo, el ahora siempre está, el ahora es eterno, siempre es ahora, no hay ningún momento de tu vida en el que no sea ahora. Y tu vida se despliega todo el tiempo en el ahora, ¿ok? Entonces, es eso, ser consciente que tu vida es este instante y que todo lo que piensas que es tu vida en ese sentido es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque nada de eso está presente ahora. Tus responsabilidades u obligaciones o tus roles sociales no están presentes ahora, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener diferentes responsabilidades, puedo tener diferentes objetos, pero en este momento mira todo lo que tengo. Es todo lo que tengo, esta es mi vida ahora, ¿ok? Y con esto también vamos a hablar acerca de que aprendas a vivir a la velocidad de la vida. Esto es sumamente importante, ya lo he explicado en otros videos. Que dejes de vivir la vida a través de la velocidad de tu pensamiento y que empieces a vivir tu vida a través de la velocidad de la vida. ¿Y la velocidad de la vida cuál es? Es esta. Es esto que está sucediendo alrededor mío. Cuando tú aprendas a vivir la velocidad de la vida, te vas a dar cuenta que la vida es lenta, que la vida está en calma, que vivir no es un reto, no es un desafío, que hay una belleza y una majestuosidad, una sacralidad, una divinidad prácticamente en todo. En las flores, en los árboles, en los seres humanos, en los animales, en el cielo, en las estrellas, en el pasto. La belleza impregna toda la vida, pero solamente la vas a poder ver cuando puedas vivir
afuera, viviendo a la velocidad de la vida y no a la velocidad a través del pensamiento. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante es darte cuenta, y esto se escucha muy chistoso, pero es ser consciente que estás vivo, que estás viva. Allá afuera hay millones de personas que no se han dado cuenta que están vivos o que están vivas. De ese nivel de inconsciencia estamos hablando. A ese grado de inconsciencia hemos llegado los seres humanos. Darte cuenta que el hecho de que puedas ser consciente de lo que está sucediendo y pasando ahora es una prueba irrefutable, ¿no?, de estar vivo. Y valorar la belleza de la vida. No hay nada más valioso que la vida, que vivir. Y es muy importante eso, ser consciente, darte cuenta que estás vivo. En verdad, pues parece una obviedad, pero hay mucha gente que no lo es, no se da cuenta. Entonces, de lo que te acabo de hablar son de diferentes niveles de conciencia que puedes empezar a experimentar después de que terminas, después de haber practicado con diferentes objetos atencionales. También va a ser muy importante que empieces a darte cuenta, ¿no?, del silencio interno que hay en ti, el silencio mental. Ya lo he hablado en otros videos también. A través de las prácticas de meditación, en ti y en todos los seres humanos que conoces y en la naturaleza vas a encontrar silencio, ¿sí? ¿Y cómo lo puedes encontrar? A través de las diferentes prácticas de mindfulness que ya hemos realizado. Ser consciente del silencio, ser consciente de ese espacio en el cual aparecen y desaparecen los pensamientos, los sonidos y cualquier objeto que está presente. Y llegamos hasta acá. Era sencillo de explicar, pero ya se empiezan a poner difíciles. ¿Por qué? Porque lo que te acabo de comentar más o menos es un orden que, como te comentaba al inicio, puede ser o puede no ser, pero mi intención es ayudarte a acercarte a esto. Ahora, hay un capítulo en el libro del poder de la hora, majestuoso, de Eckhart Tolle, que se llama Usted no es su mente. Y bueno, te voy a hablar precisamente de eso. Dice Eckhart Tolle: la raíz de la inconsciencia humana es la identificación con el contenido de la mente. ¿Ok? Su definición de iluminación: recobrar la conciencia del ser y permanecer ahí. ¿Ok? Voy a tratar de explicarte esto porque es realmente sumamente confuso. ¿Ok? Dice, usted no es su mente. Normalmente las personas que tenemos una forma de pensar que se llama pensamiento verbal, dentro de nosotros escuchamos una voz, ¿ok? No es una voz distinta, no es un tema relacionado con esquizofrenia, no. Es una voz que las personas normalmente escuchamos, que vamos a decir que somos nosotros, entre comillas, porque realmente ese es el problema, no somos nosotros. Pero para empezar esta explicación, es una voz con la que tú te identificas, es una voz que piensas que eres tú, con la que te hablas a ti mismo. Te cuentas tus problemas, tus alegrías, tus planes, tus proyectos, tus metas. Normalmente le llamamos pensar. Estaba pensando acerca de determinado tema. Y esos pensamientos los tenemos a través de palabras y nos identificamos con esa voz. Hay personas que piensan en imágenes, personas que piensan en video, pero esto de usted no es su mente, es principalmente para las personas que piensan en palabras. Entonces los seres humanos escuchamos una voz que pensamos y que nos identificamos como nosotros. Es la voz de mis pensamientos, soy yo hablándome a mí mismo. Y toda mi vida, desde que soy un niño o una niña y he ido creciendo, me he identificado con esa voz. Entonces Eckhart Tolle nos dice, usted no es su mente. Entonces lo que nos dice en el libro y las prácticas de mindfulness, vamos a llegar a ese punto, es que te des cuenta que esa voz que escuchas en tu cabeza y que piensas que eres tú hablándote, esa no es tu verdadera realidad, no es tu verdadera esencia. Ahora, voy a explicar algo también complicado. Dentro de espiritualidad hay dos
polos, ¿ok? Inclusive la palabra ser humano lo tiene, ser humano, el ser humano, ¿ok? Tenemos el ser y tenemos el humano, ¿ok? Todo lo que tú ya sabes posiblemente es sobre la parte humana, es con lo que tú te identificas, lo que tú piensas, lo que tú has escuchado, cuando estás contento, cuando estás feliz, cuando te enojas, cuando sientes envidia, cuando maldices a alguien, cuando alguien te cae mal, cuando lloras, cuando ríes, cuando te burlas. Todo eso que los humanos hacemos, ¿no? Los humanos tienen actividades altruistas increíbles, fascinantes, maravillosas, pero también organizan guerras, hay asesinatos, tráfico de personas, hay atrocidades. Entonces la especie humana, podemos ver que la especie humana hace cosas fascinantes, majestuosas, compasivas, altruistas, amorosas, y también destruye y destroza, ¿sí? Entonces está la parte humana es la que tú ya conoces, es con la que te has identificado y con la que has vivido toda tu vida, y está la parte del ser, que es la parte que está oculta, la parte que tenemos que descubrir y que desde espiritualidad se maneja como nuestra verdadera esencia. Entonces vamos a hablar de dos polos. Por un lado tenemos el yo psicológico, el ego, ¿okay? El falso ser, el disfraz, el avatar, el personaje que representas. Entonces, qué es el ego? Bueno, el ego es lo que tú crees que eres. Por ejemplo, cuando tú cierras los ojos, aunque tengas los ojos cerrados, sigue habiendo un sentido de yo soy. Cuando alguien en una fotografía en la que tú apareces te dijera, ¿en dónde estás tú? Tú te identificarías. Tiene que ver con todo lo que sabes acerca de ti, el ego. La persona que aparece en tu credencial de lector, la persona que todos los días ves en el espejo, lo que piensas acerca de ti mismo, tu historia de vida, si dices que eres maravilloso, increíble, fascinante, o si piensas que eres un fracasado, fracasada, o que no vales nada. Da igual, son historias, es un personaje, ¿sí? Es un personaje que eres, que soy, que todos los seres humanos somos y que estamos representando precisamente por no saber quiénes somos en realidad. Ese es el famosísimo ego, y el objetivo de la espiritualidad es terminar con ese ego y que el ser aparezca, que la conciencia, ¿sí? La divinidad aparezca. Y el ser, lo siguiente te voy a estar hablando de lo que es el ser. Entonces tenemos dos aspectos. El ser humano. Tú ya conoces la parte humana. Ahora la parte importante de la espiritualidad, que conozcas el ser, ¿ok? Tu verdadera esencia, la divinidad que hay en ti y en todos los seres humanos y seres vivos y en la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto de usted no es su mente. En este capítulo, Eckhart Tolle lo que nos dice es, esa voz que tú escuchas en tu cabeza, que te cuenta historias, que te dice frases y con la cual te identificas constantemente, eso no eres tú, ¿ok? Esa historia que te cuentas, que te han contado, tu historia de vida, tus metas, tus logros, tus sueños, tus objetivos, tus deseos, tus anhelos, tus traumas, lo que te enorgullece, tus habilidades, en esencia no eres tú. En la superficie, en tu identidad superficial sí lo eres, pero en la esencia, en la identidad esencial no eres nada de eso. Entonces el objetivo de la espiritualidad es que te dejes de identificar con todas esas máscaras, que puedas quitarte ese disfraz, esa armadura, ese avatar, ¿sí? Que tú has creado sin darte cuenta, o mejor dicho, que la conciencia creó al identificarse con el contenido de la mente, y que dejes de derivar tu contenido del ser, de quién eres, a través del contenido de tu mente y de tu historia de vida, y empiezas a derivarlo de tu esencia más pura, de tu esencia divina. Ese es el objetivo de la espiritualidad. Eso es lo que la gente conoce como iluminación. Cuando descubres tu verdadera naturaleza, Kensho es una palabra que utilizan en budismo zen, que significa ver la naturaleza propia, que descubras cuál es tu verdadera naturaleza, ¿ok?
más allá de tu nombre, de tu forma, de tu historia de vida, de tus objetos materiales, de tus roles. Todo eso es extremadamente superficial y precisamente hay tanto sufrimiento en el mundo. Yo lo he hablado en otros videos, porque las personas están buscando su identidad y están buscando descubrir quiénes son y están buscando encontrar la felicidad a través de logros, metas, objetos, de la tenencia de cosas, de reconocimiento social, y todo eso jamás, bueno, sí lo pueden lograr y no hay nada de malo que lo logren, pero cuando están buscando encontrar su identidad esencial, la paz, la armonía, la quietud en los objetos materiales, es un fracaso estrepitoso porque no lo van a encontrar. Por eso vas a encontrar historias de personas multimillonarias, famosas, ricas, bellas, que infortunadamente se llegaron a suicidar, aún teniendo todo lo que la sociedad dice que tienes que tener para ser feliz. No lo lograron. ¿Por qué? Porque no, desde espiritualidad, porque no descubrieron su esencia, no estuvieron en contacto con el ser, ¿ok? Entonces creo que es una explicación importante y buena. Ahora, hasta acá espero haber sido claro. Apenas estoy a punto de terminar la primera hoja. Y bueno, conforme vas haciendo estas prácticas de espiritualidad, va a ir sucediendo algo. Normalmente las personas somos conscientes de los objetos, ¿ok? Somos conscientes. Cuando tú estás observando un paisaje, por ejemplo, tú eres consciente de los objetos dentro de este paisaje que estás observando. Eres consciente de mi cuerpo, eres consciente de los árboles, eres consciente del pasto, eres consciente de la portería. Pero eso se llama conciencia de los objetos, de acuerdo a Eckhart Tolle. Pero hay un tipo de conciencia que también es muy importante, mucho más importante, que se llama conciencia del espacio. Es que aprendas a ser consciente del espacio que rodea los objetos, ¿ok? Por ejemplo, todo esto está contenido dentro de un espacio, que seas consciente del espacio. El problema con el espacio es que el espacio no tiene forma, y al no tener forma a veces no lo percibimos. Y es muy importante ser consciente del espacio. Cuando empieces a ser consciente del espacio, de los objetos materiales, va a haber un cambio muy importante. Que no solamente seas consciente de los objetos físicos materiales, sino que seas consciente del espacio circundante a los objetos, que hace posible que las cosas existan. Cuando nos metemos a temas de espiritualidad, podemos hablar, ya me entumí. Cuando hablamos de espiritualidad, ser consciente, cuando tú estás mirando adentro, cuando tú estás observando un objeto atencional, ese objeto atencional está inserto en un espacio que hace posible que todo exista. Cuando tú estás pensando, cuando tú estás escuchando la voz de tus pensamientos, o estás teniendo imágenes o recuerdos, cuando tú estás sintiendo, tocando, observando algo, todo está sostenido en un espacio en el cual se representa y aparece tu experiencia. Ese espacio es la conciencia. La conciencia es el sustrato, es la base, es el origen, es la fuente, es lo que sostiene absolutamente a toda tu experiencia. Entonces, cuando esa conciencia toma ese espacio, toma conciencia de sí mismo, eso es la iluminación. Cuando ese espacio deja de identificarse con todo el contenido que aparece en él. El contenido puede ser tu historia de vida, tus pensamientos, tus recuerdos, tus traumas, tus metas, tus objetivos. Cuando ese espacio deja de identificarse con el contenido que aparece y ese espacio es consciente de sí mismo, eso es la iluminación, eso es el despertar de la conciencia. Y una de las formas que puedes llegar a eso precisamente es en tu vida cotidiana ser consciente del espacio que rodea a los objetos en la vida cotidiana. Y en tu vida interna, pues cuando hay una emoción, cuando hay una sensación, cuando hay un pensamiento, ser consciente de ese espacio en el que aparecen y desaparecen las cosas. Cada vez que tú piensas, aparece la voz de tus pensamientos, surge de ese espacio, surge del silencio y desaparece en él. Entonces es muy importante esto que te estoy comentando.
ser consciente del espacio. Y esta conciencia va a empezar a aparecer conforme vayas practicando meditación. A mí ya me pasa de manera natural, yo ni siquiera tengo que buscar los espacios, ya los puedo ver. Inclusive vas a tener sensaciones extrañas, pero te voy a hablar de eso más adelante. Y a partir de aquí ya no hay como una estructura clara, te voy a hablar de diferentes experiencias. Ser consciente de lo otro, ya grabé un video donde expliqué qué es lo otro, así que no voy a detallar demasiado, pero lo otro, por favor ve el video de lo otro, ahí lo explico mucho mejor. Ser consciente de lo otro es eso, es ser consciente de la belleza, de la armonía, de la divinidad, de la sacralidad que existe en la naturaleza, en los seres vivos, en los animales, en el cielo, en las estrellas. Te maravillas, te asombras con la majestuosidad del milagro de la vida. Y puedes verlo y notarlo. Y eso, lo otro todo el tiempo está presente. La cuestión es que no siempre lo notamos. Y cuando aparece lo otro, la vida parece muy lenta, en calma. Pareciera que la gente camina en cámara lenta. Todo se ve brillante, se ve pristino, sumamente sofisticado, elegante. Pareciera que todo es nuevo y hay una inmensa paz y armonía en ti y en todo el ambiente. Lo más interesante de esto es que lo otro lo puedes ver no solamente en el mundo real, que lo más importante es que lo veas en el mundo real. Bueno, entre comillas mundo real, porque realmente no sabemos qué es la realidad. En el mundo la realidad perceptual, decía Jacobo Greenberg, en la realidad perceptual. Lo otro lo puedes ver en todos lados. Una vez que tienes la capacidad de ver lo otro, que normalmente aparece en la naturaleza, lo puedes ver en fotografías, lo puedes ver en videos, lo puedes ver en la televisión, lo puedes ver en Instagram, lo puedes ver en TikTok, lo puedes ver en Pinterest, lo puedes ver en pinturas de arte. Aparece y es exactamente igual. Hay una página muy interesante que deberías visitar, se llama Drive and Listen, ¿ok? Drive and Listen y City Walk. Son dos páginas en las que tú puedes visitar otros países o caminar por calles de otros países a través de internet, y ahí también aparece lo otro. En las noches aparece lo otro, en las mañanas, en las tardes. Lo otro está presente todo el tiempo y lo puedes ver a través de dispositivos digitales. Cuando has aprendido a verlo en la vida cotidiana, lo puedes ver en cualquier lugar, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en pinturas de arte, y está lo otro ahí y es fascinante. También te va a pasar eso. Ser autoconsciente. Con el paso del tiempo vas a empezar a desarrollar algo que se llama autoconciencia. La autoconciencia es una experiencia sumamente rara si lo explicamos desde espiritualidad, porque vas a empezar a experimentar cosas raras, vas a hacer cosas extrañas. Al momento de observar tus manos o al momento de observar tu cuerpo, va a parecer, creo que la mejor forma que te lo podría explicar es como si tomaras tu celular, ¿ok? Tomaras tu celular, prendieras la cámara y una vez que prendieras la cámara, observaras tu mano. O sea, este es mi celular, acabo de prender la cámara y observo mi mano a través del celular, ¿ok? Entonces estoy observando mi mano a través de una pantalla. Está la pantalla y estoy yo observando esa pantalla, no la mano. Entonces mi mano la estoy observando a través de una pantalla. Y cuando tú haces eso, la mano está distante, pero el celular hace que se vea más distante y pareciera como si fuera la mano de otra persona. Otra forma que te lo puedo explicar es si tú buscas en internet videos de cocina donde el camarógrafo está grabando en primera persona con una cámara que tengan los lentes, significa que tú vas a ver las manos del cocinero. El cocinero que está grabando con sus lentes que tienen visores para grabar, tú vas a poder ver las manos del cocinero, ¿okay? En primera persona, como el cocinero está viendo sus manos y tú estás sentado en tu sala. Pero mientras tú estás viendo ese video, obviamente sabes que no son tus manos, que son las manos del cocinero, y tienes esa experiencia de distancia, de distanciamiento. Bueno, con la autoconciencia, cuando empieces a experimentarlo, te va a pasar eso. Ese tipo de autoconciencia te va a poder llegar a pasar.
vas a observar las diferentes partes de tu cuerpo, tus manos, tus piernas. Te vas a poder ver en el espejo y vas a sentirte extraño, vas a sentir una sensación de profunda extrañez, de desconocimiento, de sentirte raro con tu cuerpo. Es como si no fuera, es como si estuvieras viendo las manos de otra persona, como si fueran las manos del cocinero, pero son tus manos y lo puedes observar y lo puedes sentir. Lo que está pasando ahí, el observador en segundo plano está observando, ¿ok? Y cuando el observador en segundo plano está observando, llegan a pasar ese tipo de cuestiones. Es la autoconciencia. No está observando el yo psicológico. El yo psicológico, cuando está observando, no puede percibir este tipo de sensaciones. Solamente lo puede percibir la conciencia, cuando la conciencia está percibiendo su cuerpo. Recuerda, bueno, no te lo expliqué. Desde espiritualidad se dice que la conciencia está dormida, ¿ok? La conciencia está dormida y está identificada con la forma física. Entonces, cuando la conciencia empieza a despertar, este tipo de cuestiones pueden empezar a pasar. Ser autoconscientes, empieza a observar su cuerpo con extrañez, empieza a darse cuenta de estar insertada en ese cuerpo. No es el yo psicológico el que lo hace. Entonces, cuando te pasen este tipo de cuestiones, vas a sentirte raro, vas a sentirte extraño, pero van a ir pasando poco a poco. Va a pasar, ¿ok? Y bien, y aquí entramos en cosas realmente difíciles. Ser consciente que no eres tú quien es consciente, ¿ok? Eso lo aprendí en un video de Jiddu Krishnamurti. Ser consciente que no eres consciente, ser consciente que no eres tú quien es consciente. Y la gran pregunta es, si no soy yo quien es consciente, entonces ¿quién es consciente? ¿Quién está siendo consciente? Y esta parte es bien interesante. Te hablaba de dos personajes, está la conciencia y está el yo psicológico. El problema es que la conciencia está dormida. La conciencia se identifica con el yo psicológico. La conciencia se ha identificado con el contenido de la mente, ¿ok? Entonces dice esto, ser consciente que no eres tú quien es consciente. ¿Qué significa esto? Que inclusive cuando piensas que eres tú quien es consciente, en realidad no eres tú quien es consciente. Quien es consciente es la conciencia, pero la conciencia no se da cuenta que es consciente porque la conciencia está identificada con el yo psicológico. Entonces cuando tú piensas, soy yo, ¿ok? Quien es consciente, tú no puedes ser consciente de la conciencia, ¿ok? No puedes ser, ¿por qué? Porque tú estás representando al yo psicológico, tú estás representando al ego, y el ego no tiene la capacidad de ser consciente de la conciencia, eso no es posible. La conciencia puede ser consciente del yo psicológico, pero el yo psicológico no puede ser consciente de la conciencia. Entonces, cuando tú crees que eres tú quien está siendo consciente de la conciencia, eso no es verdad, ese es un disfraz. Es la conciencia siendo consciente de sí misma, disfrazada de yo psicológico. Solo que la conciencia no es consciente de que es la conciencia. Esa es la cuestión complicada. Entonces, es complejo. Entonces, espero que haya quedado claro porque esta parte es muy difícil. Ser consciente que no eres tú quien es consciente, es la conciencia siendo consciente de sí misma disfrazada de yo psicológico. Espero estar haciéndolo bien porque sí es complicado esto. Ok, ahora vamos con otro nivel de conciencia que se llama observar sin observador. ¿Qué es observar sin observador? Es una de las propuestas que Jiddu Krishnamurti hace, que significa observación pura, observar sin el yo psicológico. ¿Y cómo se puede lograr eso? Precisamente dejando de identificarnos con el yo psicológico, para que tu observación sea absolutamente pura, limpia, sin restos del pasado o restos del futuro. Observar la vida como es, ¿ok? Observar lo que es. ¿Cuándo puedes ser consciente que estás observando sin el observador? Pues cuando vas caminando por lugares que has caminado toda tu vida y que pareciera que
fuera la primera vez que caminas por ahí, cuando todo se ve nuevo, cuando todo se ve maravilloso, cuando todo se ve majestuoso, cuando todo es nuevo. Estás observando sin el observador. Puedes haber caminado 1000 veces por esa calle que te lleva a tu casa, pero ese día caminaste por esa calle y fue todo mágico, fue todo majestuoso, fue como si fuera la primera vez que hubieras caminado por ahí. Eso es observar sin el observador, es poder observar lo que está sucediendo sin el pasado, sin el futuro. Todo se ve limpio, todo se ve pristino. De hecho, cuando lo otro aparece, estás observando sin el observador. Observar sin el observador también significa observar sin el pasado, observar sin el conocimiento antiguo, ¿sí? Y con las prácticas vas a lograr eso. Y después vamos a hablar de esta parte, es bien interesante. Conciencia de identificación con el otro. Vas a llegar a un punto en el que vas a poder identificarte en otras personas. En espiritualidad se dice desde budismo, taoísmo, hinduismo, toltecayol, solo por mencionar algunas, que todos somos uno, ¿ok? Eckhart Tolle también lo dice, Siddhartha Maharaj, Ramana Maharshi, Jiddu Krishnamurti, o sea, genios de la espiritualidad también lo dicen, que todos somos uno. Y esto le vamos a llamar, podemos darnos cuenta, ¿sí?, que en todos los seres humanos, en todos los seres vivos y en la naturaleza existe una esencia divina y que todos tenemos esa divinidad. Entonces, cuando esa divinidad, cuando esa conciencia puede, en primer lugar, dejar de perderse en su forma física o psicológica y poder saber cuál es su esencia y su pureza, también puede pasar a las otras personas, también puede ver a otras personas y notar su pureza, su conciencia, su divinidad. Y cuando la persona puede hacer esto, puede darse cuenta que los demás seres humanos son él. Yo soy tú, tú eres yo, y cualquier ser humano que conozcas lo es. La cuestión es que como estamos tan perdidos en el pensamiento, en el yo psicológico, pues no, o sea, si tú no has podido descubrir tu propia naturaleza, si tú no eres consciente de quién eres en realidad, pues es imposible que puedas darte cuenta de otras personas. Cuando tú sepas quién eres en realidad, vas a saber quién soy yo. Y lo vas a poder ver en todos los seres humanos, personas, seres humanos. Entonces, podemos identificarnos en el otro. Puedo reconocer mi ser en la otra persona, o en el árbol, o en la naturaleza, o en un perrito, en una perrita. No me refiero a la forma física. Obviamente en la forma física cada ser humano es distinto, los animales, las plantas, somos distintos, pero eso solamente es cuando nos perdemos en la forma. Hay millones de formas de vida distintas, pero cuando tenemos la capacidad de reconocer, de observar, de notar, de experimentar la esencia divina, la sacralidad, la beatitud, la belleza que hay en cada ser humano, si es un perro, si es un chapulín, si es un gato, si es un ave, si es una persona, si es un niño, si es un árbol, si es una flor, yo puedo reconocerme en eso. Cuando digo yo, no soy Omar el que se reconoce, sino la conciencia puede reconocerse a sí misma en lo demás. Inclusive puede reconocer la creación en todo lo que observa. Y desde ahí, inclusive, podemos entrar lo puedes hacer. Dice el doctor Stephen Hayes en su libro, ¿cómo se llama este libro? Una mente liberada. Pone unos ejercicios muy interesantes. Intenta mirar a través de los ojos de otra persona. Algo sencillo, busca una persona que esté cerca de ti, observa qué está mirando esa persona, intenta imaginar lo que esa persona está imaginando, ¿sí? Intenta imaginar lo que otras personas están observando. Es como si entras a la conciencia de esas personas. Lo estás imaginando. ¿Por qué? Porque es una sola conciencia, es una conciencia universal, pero como no tenemos la capacidad de entrar a otro tipo de conciencias, pues no podemos hacerlo.
pero podemos mirar, literalmente podemos mirar a través de los ojos de otra persona. Y esta parte es bien interesante porque inclusive podemos tomar de la conciencia que existe detrás de muchas de las cosas que observamos. Por ejemplo, cuando tú observas una fotografía en Pinterest, cuando tú observas un video en YouTube, tú puedes notar las cámaras, cómo las cámaras constantemente están haciendo cambios de toma. En las fotografías puedes ver el paisaje. Bueno, hubo una conciencia que se encargó de enfocar el lente, hay una conciencia que está grabando la imagen. Y tú, si tienes un nivel de sensibilidad alto y amplio, puedes darte cuenta que esa conciencia que tomó esa fotografía o esa conciencia que tomó ese video eres tú. Recuerda que es una conciencia universal, ¿ok? Entonces, decir que tienes una conciencia no es correcto en un sentido estricto porque solamente es una misma conciencia dividido en diferentes cuerpos, pero es la misma conciencia. Cuando un perrito o una perrita es consciente de algo, hay una conciencia que está conociendo en ese perrito o esa perrita, ¿sí? Hay una conciencia que conoce en ese bebé o en ese niño. Entonces, esa cualidad de conocer, esa capacidad de ser consciente, es tu realidad más pura, ¿ok? Y esa capacidad de conocer la tienen absolutamente todos los seres humanos que tú conoces, inclusive los animales también. Entonces, lo que yo te decía, por ejemplo, puedes visitar esta página que te decía Drive and Listen o City Walk, y hay una conciencia que va grabando. Entonces te va a pasar que puedes ver fotografías de Italia, fotografías de Japón, de fotografías de China en fotos, y puedes sentir como si tú ya hubieras estado en ese lugar y ya estuviste, o sea, esa conciencia estuvo ahí, por lo tanto de alguna u otra manera ya estuviste. Y bueno, después vamos a la conciencia de unicidad. Hay una frase de Jiddu Krishnamurti que dice: usted es el mundo y el mundo es usted. ¿Ok? Es una frase maravillosa. Hay otra frase que dice: en la separación entre el sujeto y objeto se asiente toda la miseria de la humanidad. Otra frase: experimentar la vida como un todo. Y otra frase que dice Krishnamurti es: el observador es lo observado. Eso que estoy observando, eso soy yo. Aunque bueno, él lo expliqué de una forma distinta. Entonces vamos a hablar de la conciencia de unicidad. La conciencia de que todo es uno, que todo está interconectado, interdependiente, entretejido, ¿ok? Y esa conciencia la vamos a llamar conciencia de unicidad, y la vas a poder experimentar cuando tú ya has descubierto quién eres en realidad y sepas quién eres en realidad. Vas a poder identificarte en la conciencia de otras personas que en esencia eres tú, en animales, en plantas, y te vas a dar cuenta cómo hay una sincronización perfecta en la conciencia de la unicidad. Usted es el mundo y el mundo es usted. Y ya entramos a temas todavía más complejos, que es ser consciente que el mundo está adentro y no afuera. ¿Ok? Esto es algo que algunas escuelas ortodoxas, budistas clásicas dicen. Todo es conciencia. ¿Ok? Normalmente los seres humanos, conforme vamos creciendo, pensamos que existe un mundo afuera que es completamente completamente independiente de nosotros, que existe un mundo real, objetivo, tangible, ¿ok? Sin embargo, conforme empieces a practicar esto de meditación en niveles avanzados, vas a empezar a experimentar el mundo como si estuviera adentro. Antes, tú pensabas que todos los objetos o las personas estaban afuera, te relacionas y experimentas el mundo como algo que está afuera, y de repente va a haber un cambio en tu conciencia en el cual vas a empezar a experimentar todo como si fueran objetos dentro de tu conciencia, que el mundo no está afuera, ¿ok? Sino el mundo está dentro de ti, que tú creas el mundo, que observas, experimentas, percibes, que te percatas.
Y esto es impresionante porque es un cambio radical en tu forma de comprender el mundo. Para Eckhart Tolle, la conciencia crea el universo que conocemos, para Jacobo Greenberg también, para el budismo, para algunas escuelas de budismo también, otras hablan de una interdependencia. A esto le vamos a llamar como idealismo, se conoce en filosofía como idealismo, ¿ok? Por supuesto, la ciencia tradicional, la mayoría de los científicos tradicionales no están de acuerdo con esta afirmación. Se considera que sí existe un mundo objetivo y palpable, ¿sí? Sin embargo, bueno, si no hay una conciencia que conozca ese mundo externo o esa realidad independiente de la conciencia no tiene sentido, porque no habría forma de saber de esa realidad. Es la conciencia la que nos permite saber que ese mundo existe. Digo, Immanuel Kant, con el idealismo trascendental, también trató de dejar claro los límites del conocimiento. Y bueno, te va a pasar eso, vas a empezar a experimentar el mundo como algo que está dentro de ti, no algo como que está afuera, y va a ser muy raro y muy extraño, porque posiblemente toda tu vida has experimentado como el mundo como algo externo a ti, algo independiente a ti. Y con las prácticas de espiritualidad te vas a dar cuenta que el mundo está dentro de ti. Y bueno, puedes encontrar mucha información intelectual, lo puedes buscar como idealismo, lo puedes buscar el materialismo, puedes buscar el realismo. Sin embargo, eso es conocimiento intelectual. Yo te estoy hablando de la experiencia que vas a vivir. Algunos maestros espirituales dicen que cuando una persona está iluminada, ya no sabe, bueno, en teoría si está iluminada la persona sabe que el mundo está dentro, ¿no? Pero si está en un proceso de duda, puede ser que esté en ese proceso. Ya no vas a saber si las cosas están dentro o están afuera, ¿ok? Entonces esto va a ser algo muy, muy curioso, muy extraño que te va a pasar. Tú simplemente continúa avanzando. Y entramos todavía a algo más curioso. Puede ser que te pase la experiencia de ser consciente que estás dentro de una ilusión. Ya estamos hablando de niveles avanzados. Desde algunas escuelas budistas se dice que el mundo es una ilusión, que vivimos en un mundo ilusorio. En el hinduismo también se dice lo mismo. Jacobo Greenberg también decía lo mismo. Y bueno, tendríamos que buscar diferentes tradiciones espirituales, ¿no? Que vivimos en una ilusión. Y también tenemos actualmente teorías modernas, como es la teoría de la simulación, ¿no? Que nos han dicho que el mundo en el que vivimos es una simulación. Es un mundo simulado por algún tipo de tecnología que no es real, ¿no? Entonces, conforme vayas avanzando en tus prácticas de meditación, va a haber ocasiones en que te va a dar la impresión de que estás dentro de una ilusión. Nota algo, en el nivel anterior que te hablé, el mundo estaba dentro de ti, ¿ok? El mundo estaba dentro de ti. En este nivel de que te estoy hablando, tú estás dentro de una ilusión. Y bueno, el budismo lleva mucho tiempo hablando sobre esto. Te decía de la teoría de la simulación, que vivimos en un mundo simulado, ¿ok? O sea que este mundo no es real, que es simulado. Y hay diferentes personas, astrofísicos, científicos, que aprueban o que están de acuerdo con este tipo de argumentación, de que pudiéramos vivir en una simulación. Entonces te va a pasar que vas a ser consciente de estar dentro de una ilusión. Pues no sé cómo lo vayas a experimentar, puede que lo pases como si estuvieras dentro de una ilusión, como que algo no es real, como si estuvieras dentro de un sueño, ¿no? Dice Siddhartha Mahara, vea todo como si fuera un sueño y permanezca fuera de él, como si estuvieras dentro de un sueño, ¿sí? Que la vida fuera un sueño y te puedes dar cuenta que estás soñando. Pero no me refiero a los sueños lúcidos, sino que la vida que tú conoces como realidad es un sueño. De hecho, desde espiritualidad se dice que nosotros somos parte del sueño.
El soñador es la conciencia está dormida y nosotros somos el personaje que se representa dentro de ese sueño. Somos el sueño, no el soñador. Entonces, cuando te pase este tema de ser consciente de estar en una ilusión, es complejo, es realmente complejo porque pues ya no vas a saber qué es real, ¿ok? Todo lo que tú sabías acerca de la realidad, de lo que pensabas que es real, se va a desmoronar a pedazos. Ya no vas a saber qué es real, ya no vas a saber cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito. Muchas de las cosas que te importaban tal vez te dejen de importar, porque vas a decir, ¿qué es todo esto? Es una simulación, es un sueño, es una ilusión. Pero no a nivel intelectual, o sea, esa es la parte la que quiero dejar clara. A nivel intelectual cualquier persona puede pensar o razonar y no pasa nada. Lo vas a vivir, lo vas a sentir, te vas a despertar y no vas a saber si estás en un sueño, si estás en una ilusión, si estás en una simulación. Y va a ser complicado, no vas a saber qué es la realidad, de hecho no sabemos qué es la realidad. Creemos saber qué es la realidad, pero no sabemos qué es la realidad. Creemos saber qué es la conciencia, pero no sabemos qué es la conciencia. Y cuando te hagas este tipo de preguntas sumamente profundas, espiritualmente y filosóficamente, pues vas a tener que continuar. No hay más, porque posiblemente no vas a poder responder la pregunta. Entonces, cuando te pase esto, sensación de estar en una ilusión, vas a sentirte como si despertaras dentro de un sueño y te dieras cuenta que la vida es un sueño, o como si fueras, es un ejemplo nada más, como si un jugador de un videojuego, si el personaje de un videojuego cobrara conciencia que está dentro de un videojuego y después se diera cuenta que es un videojuego, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿quién está jugando conmigo? ¿Quién es mi creador si yo solamente soy un personaje? Entonces va a ser complejo cuando te toque experimentar eso, ¿no? De repente te van a pasar que vas a ver los objetos extraños. No me refiero a algún tipo de alucinación o delirio, no me refiero a eso. Simplemente vas a empezar a observar los objetos y vas a empezar a percibir que en los objetos hay algo más. Es como si hubiera alguna presencia, alguna energía distinta, como alguna realidad alternativa, alguna dimensión distinta. Vas a empezar a darte cuenta de muchas cosas que no notabas y que podrían estar ahí. Y bueno, esta parte ya es difícil, o sea, cuando ya no sabes qué es la realidad, cuando ya no sabes si es una ilusión, si es un sueño, es como la película de Matrix, ¿no? Es ser consciente que estás en la Matrix. Hay una escena en la película de Matrix donde Neo entra a la simulación de la Matrix y logra darse cuenta de decir, oh, esta es la Matrix, y logra diferenciar entre el mundo real y la simulación. Pues es ser consciente que estás en una simulación, ser consciente que estás en la Matrix, ser consciente que estás en una ilusión, ser consciente que estás dentro de un sueño, como sea que lo quieras llamar. Entonces el mundo lo vas a empezar a percibir, a experimentar, a comprender y a entender de una manera distinta. Vas a tener 1.000.000 de dudas que difícilmente vas a poder resolver a través de libros de filosofía, de psicología o de espiritualidad. Pero pues son las opciones que tenemos y lo vas a intentar. Y bueno, ya casi terminamos esta hoja y nos vamos con ser consciente de la conciencia informe. Ser consciente de la conciencia informe detrás. Ser consciente de la conciencia informe que está detrás de la percepción y que hace posible que todo surja. Hace ratito me adelanté un poco y te hablé de algo. Existe algo, que este es el objetivo de toda la espiritualidad. Hay un espacio que está presente todo el tiempo. En los libros de espiritualidad lo vas a encontrar como el observador silencioso, el observador en segundo plano, el testigo de la conciencia. En psicología le llaman yo contexto. Sí, la conciencia
La conciencia informe detrás del mundo de la forma, detrás de tus pensamientos, detrás de tus emociones, detrás de tu cuerpo físico, detrás de cualquier objeto que veas, está la conciencia informe. La conciencia es lo que hace posible que todas las experiencias que tú experimentas sean lo que piensas, lo que sientes, los recuerdos. La cuestión es que está oculta, está dormida. Por eso se le llama el observador de segundo plano, pero todo el tiempo está presente. Todo el tiempo está presente. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es ser consciente de la conciencia informe. ¿Qué es esto? Cuando yo estoy haciendo una práctica de meditación, no solamente se trata de ser consciente de los objetos atencionales, tampoco solamente se trata de ser consciente que soy yo quien es consciente de los objetos atencionales, sino es un nivel mucho más avanzado. Es ser consciente de eso que hace posible que yo pueda ser consciente, ¿sí? Está el objeto que estoy conociendo, está el conocedor del objeto y está eso que hace posible que el conocedor conozca. Eso es la conciencia informe. Y empezamos por percibir esa conciencia informe que está ahí, oculta, dormida, detrás del mundo de la forma. Está, dice Eckhart Tolle, es el telón de fondo. Es el telón de fondo. Nosotros estamos conscientes del escenario de la vida, pero tenemos que ser conscientes del telón de fondo que está ahí, pero no lo vemos, solamente vemos lo que está enfrente de nosotros. Inclusive mientras me estás escuchando, esa presencia, ese observador silencioso me está escuchando, solo que tú no eres consciente de eso, no te das cuenta de eso, ¿ok? Entonces el primer paso es ser consciente que está ahí. Ya voy por la tercera hoja, creo que voy bastante bien. Y bueno, ahora es la parte más consciente, la parte más difícil es ser consciente que eres consciente. Ser consciente que eres conciencia. Pero este es un problema con el lenguaje, porque realmente no eres tú quien es consciente. Es la conciencia siendo consciente de sí misma, ¿ok? Cuando digo que tú seas consciente de la conciencia, no eres tú quien va a ser consciente. Tú eres el yo psicológico. El yo psicológico no tiene la capacidad de hacer eso. La conciencia sí. Entonces, que la conciencia que eres despierte y sea consciente de sí misma, ¿ok? Esa conciencia es la cualidad de conocer, es eso que está detrás de la percepción, lo que sostiene la percepción. Es la cualidad de conocer. Cuando tú estás pensando, cuando tú estás sintiendo, está lo que estás percibiendo, lo que estás sintiendo, está el yo psicológico pensando que estás sintiendo y está la conciencia sosteniendo toda la experiencia. Entonces, que la conciencia sea consciente de sí misma, que el espacio donde surgen todos los eventos psicológicos tome conciencia de sí y permanezca ahí. Eso es ser consciente. En los libros de espiritualidad lo vas a encontrar como yo soy, la conciencia de yo soy. Pero no se trata de yo soy Omar, yo soy psicólogo, yo soy psicoterapeuta, yo soy instructor de psicoterapia, yo soy hijo. No, es lo que soy antes de ser lo que pienso que soy. Yo soy, ¿ok? Y todos los sistemas o todas las tradiciones espirituales apuntan hacia esa experiencia, ¿ok? Que la conciencia sea consciente de sí misma, que la conciencia tome conciencia de sí misma. Ese es el despertar de la conciencia, la realización espiritual, la iluminación. Y cuando la conciencia es consciente de sí misma, la persona solamente va a experimentar armonía, felicidad, sacralidad, beatitud, serenidad, belleza, calma. Los estados emocionales más importantes, bienestar, alegría, paz, quietud, sacralidad, divinidad, todo lo va a experimentar la persona, porque ya solamente es conciencia, ya dejó de identificarse con todo lo que no es, ya lo dejó atrás. Ok, ahora
ser consciente que todo es conciencia. Y esto es algo que propone Jacobo Grinberg y que va en contra de la ciencia tradicional actual, porque tal vez en un par de años cambie, ¿no? Aunque la física cuántica tiene información bastante interesante acerca del vacío que existe en los átomos, acerca de diferentes temas, del efecto del observador en el comportamiento de la materia, etc. La física cuántica tiene información sumamente valiosa que en algunos aspectos puede apoyar bastante a las teorías o a las ideas espirituales milenarias, en otros aspectos las contradice, pero inclusive hay físicos, gente de física cuántica interesada en temas de espiritualidad, posiblemente sean los menos, pero sí hay gente que está interesada en este tipo de temas. Entonces, para Jacobo Grinberg dice que la explicación a la que él llegó es que todo es conciencia. Normalmente entendemos que todo es materia, ¿no? La materia está formada por átomos, los átomos por partículas subatómicas, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, para Jacobo Grinberg, todo es conciencia. Todas las cosas, todos los objetos que vemos son conciencia. Entonces, no solamente se trata de entender que tú eres conciencia, ¿no? Sino que el mundo es conciencia. ¿Y cómo podrías darte cuenta que tú eres conciencia? Bueno, porque tú eres esa cualidad de percibir, la cualidad de conocer. Es lo que eres. No eres el contenido de tu experiencia, no eres lo que estás sintiendo o lo que estás pensando. Tampoco eres la persona que se da cuenta de la experiencia, eres la conciencia que conoce, el sustrato de todo eso. Entonces, dice Grinberg, ser consciente que todo es conciencia, ¿ok? Entonces dice Eckhart Tolle, usted es la conciencia que es consciente de la voz de sus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia que es consciente de los pensamientos. Eres el espacio donde los pensamientos surgen. Eres el espacio donde todo, pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, lo que tocas, lo que sientes, lo que comes, lo que observas, todo aparece, ¿ok? Eres la cualidad de conocer. Y esa cualidad de conocer está presente en todos los seres vivos, ¿ok? Bueno, tal vez no en todos, pero en la gran mayoría. Y bueno, esa es cerca. Entonces, cuando hablamos de maestros espirituales, Jiddu Krishnamurti, Eckhart Tolle, el Dalai Lama, Ramana Maharshi, Siddhartha Maharaj, por mencionar algunos, todos ellos son conciencia pura. Siguen viviendo en un cuerpo físico, ¿ok? Pero ellos ya no se identifican con su historia de vida. Puede que hagan un rol porque necesitan un rol para funcionar en la sociedad, pero ya no son eso. Y bueno, algo que también decía Jacobo Grinberg es que la conciencia crea la realidad, ¿ok? Que se puede modificar la realidad. Y ese es el argumento que él da para decir que la materia es conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos normalmente que existe un mundo objetivo real y que lo que hacen nuestros sentidos simplemente es decodificar ese mundo y presentárnoslo tal y como es. O sea que el mundo ya está diseñado independientemente de nosotros. Sin embargo, de acuerdo a Jacobo Grinberg, nosotros creamos nuestra experiencia, ¿ok? Inclusive podemos modificar la experiencia y la razón por la que podemos modificarla es porque el contexto es conciencia. Y bueno, para esto ya entramos en terrenos complejos. Jacobo Grinberg, te recomiendo que leas el libro de Pachita, que veas el documental que se llama El secreto del Dr. Grinberg. Pachita era una curandera mexicana, probablemente la más famosa de todas, con la cual Jacobo Grinberg estuvo 2 años. Lee el libro de Pachita. En esencia lo que dice Jacobo Grinberg es que Pachita podía modificar la realidad perceptual, ¿okay? Y esto cambia absolutamente todo lo que conocemos acerca de esto. Y lo que te voy a decir, si no estás familiarizado con estos temas, pues te va a parecer ridículo, ilógico, que es algo imposible, que es un fraude, que es un fiasco.
Sin embargo, Jacobo dedicó toda su vida a tratar de demostrar esto. Lo que decía Jacobo es que Pachita podía modificar la realidad, ¿ok? Ella se dedicaba a curar personas enfermas, pero te voy a poner solamente un ejemplo y ya. Pachita podía abrir a las personas, ¿ok? Con un cuchillo de monte, en condiciones completamente, con muy poca tecnología en su casa, sin tener todos los dispositivos que se pueden encontrar en un quirófano. Vamos a imaginar que Pachita abría a la persona con un cuchillo de monte, ¿ok? Con sus manos tomaba algún órgano que estuviera enfermo, lo sacaba con sus manos, de ahí no sé qué hacía con el órgano, y después levantaba su mano, ¿sí? Y de la nada podría materializar, ese es el término, podía materializar, hacía que apareciera un órgano distinto, ¿sí? Un órgano sano, ¿sí? Supongamos que el órgano que le retiraba era un órgano que ya no funcionaba, sacaba la mano, aparecía un nuevo órgano de la nada. Imagínate que yo pudiera aparecer un órgano aquí, lo aparecía y después lo metía en el cuerpo de la persona, lo cerraba y listo, la persona sanaba. Este es un ejemplo. En el libro de Pachita vas a encontrar de cientos de cosas, pero te estoy hablando de aparecer un objeto, un órgano, e introducirlo. Entonces Jacobo Grinberg, cuando conoce a Pachita, pues dice, todo lo que yo sabía. Jacobo Grinberg era un científico muy importante de su época, o es, no sé, porque está desaparecido. Era un psicólogo, también era psicofisiólogo, tenía un doctorado en Nueva York, era una eminencia por parte de la UNAM, tenía su laboratorio, un científico muy respetado, un hombre de ciencia y también un hombre de espiritualidad, algo difícil. Es difícil encontrar hombres o mujeres de ciencia y de espiritualidad, casi no hay. Pero Jacobo era uno de ellos. Entonces, cuando Jacobo vio a Pachita, pues lo que aprendió ahí contradecía absolutamente todo lo que él sabía, ¿ok? Todos los conocimientos acerca de todo, ¿no? Eso es imposible. Sabemos que es imposible aparecer algo de la nada. Pero Pachita lo hacía, y no solamente Jacobo Grinberg, ha habido diferentes personajes que estuvieron con Pachita, ¿ok? Entonces, es interesante. Y por ejemplo, sabemos que por nuestros temas de cultura, nos han dicho que aquí en México los españoles veían cómo se hacían los sacrificios, que los aztecas le quitaban órganos a las personas para hacer sacrificios, pero al parecer es un mito. De acuerdo a Lorenzo León Díez, que es el autor del Enigma Grinberg, él dio una conferencia cuando fue en honor a Jacobo Grinberg en la UNAM, en la cual dice que no es verdad, que solamente contaron la mitad, que realmente no hacían sacrificios, sino lo que hacían ellos era lo que hacía Pachita. Estaban quitando un órgano para poner un órgano nuevo y curar, no para matar. Se llama Lorenzo León Díez. La persona que dijo esto es el autor de un libro que se llama El Enigma Grinberg. Entonces, en el supuesto que esto fuera verdad, pues toda la historia que conocemos está mal, ¿no? Y si lo que Pachita dijo, Grinberg dijo, es posible, pues todo lo que conocemos acerca de la realidad también está mal. Y Jacobo Grinberg dedicó toda su vida a tratar de responder esto. Y ya entramos a otro punto, que es en este nivel en el que ya eres conciencia, en que ya eres consciente de que todo es consciente, vamos a entrar a un tema acerca de la posibilidad, no digo que existan, pero contemplo la posibilidad de habilidades extrasensoriales y poderes psíquicos, como telepatía, telequinesis, clarividencia, ¿no? Si bien es cierto que la mayoría de las personas que dicen poder hacer esto son charlatanes, embaucadores, fraudes absolutos, existiera la posibilidad que tal vez alguien sí pudiera hacerlo, pero no lo va a decir como tal. Y es bien interesante porque el budismo, desde el budismo, en el budismo hay 8 yanas, que son niveles de meditación avanzados. Después de que la persona pasa al 4º yana, puede llegar a desarrollar algo que se llama abhijnana,
¿ok? Abhijnana, que son poderes psíquicos. Entonces, para el budismo, sí es posible la existencia de poderes psíquicos, y esto lleva miles de años en el Abhijnana. El Dalai Lama lo ha dicho delante de medios de comunicación, la existencia de los poderes psíquicos. Y te puedes preguntar, ¿y por qué los monjes no andan haciendo eso? Bueno, porque ellos tienen votos, y por los votos que tienen no lo pueden hacer. Pero el budismo desde hace miles de años ha reconocido la experiencia de poderes psíquicos. En el hinduismo existe algo que se llama siddhis, ¿ok? Y también son poderes psíquicos, pero desde el hinduismo. Poderes psíquicos, habilidades extrasensoriales. Y esta parte es bien interesante. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, National Security Agency de los Estados Unidos, sí, han estado sumamente interesadas y han gastado millones de dólares en estudios científicos de habilidades y poderes psíquicos. Esto lo puedes encontrar en internet, en los archivos desclasificados de la CIA. Estados Unidos ha gastado bastante dinero en el estudio de este tipo de fenómenos, ¿ok? La KGB en su momento, en la Guerra Fría, también estuvo muy interesado en el tema. El Ministerio de Defensa británico, el Ministerio de Defensa británico también ha estado interesado en estos temas de poderes psíquicos y habilidades extrasensoriales. Entonces, aunque parece una locura, ¿ok? Parece que hace algo que es imposible, que es algo que vemos en películas. Bueno, de acuerdo a Jacobo Grinberg, un científico de clase mundial, sí es posible, y lo explicó en el libro Pachita, ¿no? Y en su teoría sintérgica trata de explicar cómo sucede esto. Para el budismo, para el hinduismo, inclusive para la toltecayol, la toltequidad, era posible que personas pudieran convertirse en animales, se le llama nahualismo. Para Eckhart Tolle, para el Dalai Lama, inclusive para Jiddu Krishnamurti, que Jiddu Krishnamurti es un férreo crítico de charlatanes y de cosas ilógicas. En uno de sus libros, no recuerdo si es La verdadera meditación o El darse cuenta, en uno de esos dos libros, Krishnamurti en un párrafo dice que sí es posible hacer eso, pero que solo los tontos se perderían en ese tipo de cosas. Pero Krishnamurti reconoce la existencia de... Y Krishnamurti fue alguien sumamente crítico. Entonces te estoy hablando, la CIA, el budismo, el hinduismo, la toltequidad, la toltecayol, que es lo mismo, Eckhart Tolle, Krishnamurti, Jacobo Grinberg, el Ministerio de Defensa británico, la KGB, han estado sumamente interesados en estos temas, se han gastado millones de dólares en estos temas. Entonces, sería importante preguntarnos por qué instituciones tan importantes, de países tan importantes, gastan tanto dinero en investigación de fenómenos de este tipo. Lo primero que pensamos, pues eso no existe, no es verdad. Pero habría que pensarlo. Si tú me preguntaras, ¿existen los poderes psíquicos? Yo te diría, no lo sé. Esa es la respuesta más sincera que te podría decir. No lo sé. No lo sé. Antes de que entrara a este mundo de la espiritualidad, cuando yo era ateo, pues todo esto era absolutamente ridículo, ¿no? Sin embargo, hoy en día contemplo la posibilidad. No sé si sea verdad o no, pero ahí está. Te acabo de dar buenos argumentos. Tú búscalos, investígalos, lee sobre estos temas, para ver qué personas han encontrado. De hecho, la CIA, no recuerdo el nombre y no lo anoté, reconoció a 2 personas con habilidades psíquicas que pasaron sus pruebas. Uno era chino y el otro no recuerdo de qué nacionalidad era. Entonces, pues revísalo para ver si existe la posibilidad de esas habilidades extrasensoriales. Bueno, casi para terminar, te hablaba de ser consciente de estar una ilusión. Y esta es una idea, cuando se habla salir de la Matrix o salir de la ilusión, normalmente se habla a través del despertar de la conciencia. O sea, cuando tú ya no te identificas con el yo psicológico y ya eres el ser, te puedes dar cuenta que es una ilusión, que el mundo es una ilusión.
entonces ahí despertaste, ya saliste de la Matrix, saliste de la ilusión. Psicológicamente hablando, saliste de la ilusión, ya no te identificas con eso. Ahora, sería interesante saber si existiera la posibilidad de salir de la ilusión, del sueño, de la Matrix físicamente, no solamente a nivel psicológico. Entre las múltiples teorías de lo que le pasó a Jacobo Greenberg, porque es un enigma absoluto qué pasó con el Jacobo Greenberg, una de ellas es que Jacobo Greenberg logró convertirse en conciencia, que logró desmaterializar su cuerpo a propósito y que logró integrarse a la conciencia universal, a la latiz, como lo quieras llamar, que logró trascender el mundo físico. Esa es una de las muchas teorías, que se convirtió en conciencia. Hay otras, que desapareció, que fue abducido, que lo mató su esposa, que se lo llevó la CIA, etc. Y también hay otro dato bien interesante. De acuerdo al doctor Guillermo Marín, en el periodo clásico, que es el periodo más importante en la historia de posiblemente la humanidad en desarrollo tecnológico, los sabios toltecas y las mujeres toltecas, la gente de Toltecayol, en su periodo clásico empezó a destruir sus centros de conocimiento, sus centros ceremoniales, y desaparecieron así, desaparecieron de la faz de la tierra. No hay rastro de ellos, no se sabe qué pasó, ni a dónde se fueron, ni cómo se fueron. Entonces, quién sabe si ellos de manera voluntaria salieron de la Matrix físicamente, quién sabe si salir de la Matrix sea físicamente posible, porque inclusive gente como Thich Nhat Hanh, que recientemente acaba de fallecer, infortunadamente, Kartol, Krishnamurti, pues todos ellos estuvieron físicamente en la Matrix, no salieron de ella. Quién sabe si los toltecas lo hayan hecho, quién sabe si Jacobo Greenberg lo hizo. Y bueno, ya por último, el estado más importante de todos, el nirvana o el moksha. El nirvana para los budistas, moksha para los hinduistas. Lo podemos entender de dos formas. El nirvana lo podemos entender como un estado de conciencia supremo, ¿sí? En el que se puede llegar, en el cual ya no hay deseos y hay una felicidad absoluta. Y otra forma de entenderlo es que cuando la persona muere, en el momento que la persona fallece, ya no va a reencarnar. Esa conciencia individual, entre comillas, se integra a la conciencia universal. Y cuando se está en la conciencia universal, todo es amor, quietud, sacralidad, beatitud. Eso podría ser el nirvana. Podría ser un estado de conciencia que puedes experimentar ahora, o podría ser cuando la persona fallece, ¿sí? Al ya no reencarnar, esa conciencia se integra con la conciencia universal y eso podría ser el nirvana o el moksha. Entonces, bueno, este es un intento de 1 hora 37 minutos. Espero haber sido claro, lo intenté bastante bien. Y bueno, espero que te sirva. Esto es relacionado con el tema de conciencia. Los temas de conciencia se relacionan bastante con el tema de teorías conspirativas, con el tema de ufología, que posiblemente la mayor parte de lo que se dice son fiascos, mentiras y engaños absolutos. Sin embargo, tal vez en los escombros de esas teorías o ideas podemos encontrar algo valioso, ¿no? Entonces, espero que te sirva este video. Pues es el video más completo. Tardé 6 años para poder grabar este video y explicarlo de esta forma. No sé qué más me gustaría comentar. Bueno, te voy a dejar este texto, las 3 hojas. En la parte de abajo del video te voy a dejar el link a mi blog y en ese link vas a encontrar el texto. Por si hay alguna palabra que no haya dicho bien o algún tema que te haya interesado, tú la puedas buscar de manera individual. Entonces, pues muchas gracias por la atención. 1 hora 39 minutos, o sea, en 1 hora 39 minutos expliqué lo que me ha tocado vivir en 6 años con diferentes conocimientos y espero que te sirva bastante. Recuerda, sé mindful. Muchas gracias por tu atención y bueno,
seguiré grabando más videos explicando cada uno de estos aspectos. Que tengas un excelente día.